somos. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Oiga, y yo le mencionaba el propósito de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Usted cree que Dios tenga un propósito específico para cada uno de nosotros? Sí, porque Dios es un Dios personal. Dios está interesado en cada uno de nosotros de una manera individual. La salvación es individual. La comunión con Dios es individual. Nada podemos hacer separados de Él. Nada somos fuera de Él. Pero con Él todo lo podemos en Cristo, que nos da la fortaleza para lograrlo. ¿Lo crees? Aleluya. Yo te voy a invitar para que abras tu Biblia. Hoy nos vamos a echar un clavado por las Escrituras. En el Nuevo Testamento vamos directos a la palabra. Permíteme un segundo, vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Aleluya. Yo estoy muy contento porque, mis amados hermanos, estamos llamados a ser la sal de esta tierra. Estamos llamados a ser la luz de este mundo. Estamos llamados a través de esa sal y esa luz que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Estamos llamados a llevar el evangelio a quienes lo necesitan. Y cuando vemos un resultado de un esfuerzo, la gloria sea para Dios. Cuando vemos dos resultados de ese esfuerzo, doblemente, la gloria sea para Dios. Pero cuando vemos 3 resultados, 4 resultados, como se han estado dando, más aún, la gloria sea para Dios. ¿Lo cree? Dele un fuerte aplauso a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Y yo te mencionaba hace un momento, en la multiforme de Dios, en esa multiforme hay un Dios que está al cuidado de ti y de mí de una manera personal. Dígale al que está a su lado, Dios es personal. La salvación es personal. Pero su cuidado, ¿qué crees? También es personal. Tanto nos ama Dios, tanto nos ama Dios, que está al cuidado de una manera especial. Cuida a cada uno de nosotros con un amor excepcional, que nosotros podemos decir: amo yo a mi esposa, amo a mis hijos, amo mi trabajo, amo lo que hago, amo predicar, amo servir a Dios. Pero ¿sabe qué? El amor de Dios sobrepasa el entendimiento del amor que nosotros conocemos. No nos podemos imaginar, fíjese bien, no nos podemos imaginar la magnitud de ese amor derramado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por cada uno de los seres humanos que hemos habitado en esta tierra y los que habitarán. Cuán grande es el amor de Dios. Dios es grande y su amor es infinito, es eterno, es inagotable, es inacabable, es toda la sustancia de su ser, es amor. Eso es Dios. Y nosotros tal vez conocemos algunas pinceladas de ese amor cuando nos casamos con la persona con la que convivimos todos los días, cuando vemos a nuestros pequeñines que empiezan a crecer y los cuidamos, cuando hacemos lo que nos gusta ahí en el trabajo, o aunque hagamos lo que no nos gusta, porque hay algo de amor que nos hace que lo hagamos aún cuando no nos gusta. ¿Cuántas veces has hecho tú algo por tu pareja, por tus hijos, que aunque no te guste,
lo haces. Eso es amor. Díganle al que está a su lado, eso es amor. Hacer lo que no nos gusta. Porque hacer lo que nos gusta, eso no nos cuesta trabajo. Trabajo es hacer lo que no nos gusta a causa del amor a quien se lo manifestemos. Amén. 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 Así es Dios. A Dios no le gusta el pecado, pero por causa de su amor dio a su Hijo. Por causa de su amor nos dio salvación. Por causa de su amor Él está con nosotros. Por cuanto ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Y vida en abundancia. Dele un fuerte aplauso a Dios nuevamente. Vamos a Mateo. Vamos a leer una porción de las Escrituras en Mateo 14. Mateo 14, verso 22 al 33. Si usted suma, pues son alrededor de 11 versículos. ¿Sí? ¿Más o menos o no? Del 22 al 33. ¿Sí, no? 11 o 12, va. Desde el 22 entonces. Y ahí trae un título, tal vez su Biblia lo traiga. Recuerde que los títulos que traen esas porciones no pertenecen a la Biblia. Es más, ni los números, simplemente son referencias sobre algún pasaje. Es para que usted los ubique y pueda ir directamente, no le cueste trabajo, pero ni la numeración, ni los títulos son parte de la escritura original, ¿sí? Dios no dictó, ahora el verso 22, no. Y aquí ponle este título, no, eso se lo han dado los eruditos, los que han hecho las Biblias, las traducciones, ¿sí? Del original, del hebreo al griego y del griego al castellano, al inglés, etcétera. Entonces, esos simplemente son referencias. Amén. Mire, dice el título de esta porción: Jesús anda sobre el mar. O sea, Jesús camina sobre el mar. Y dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por esta porción.
Te damos gracias, Señor, por tu amor infinito. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres fiel. Bendito Dios, que esta palabra que tú hablas esta mañana, Señor, provenga de tu Santo Espíritu. Sea tu Espíritu infundiéndoles a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, esa revelación que tú tienes para cada uno de nosotros específicamente, Señor. Graba tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y que podamos ponerla por obra en el tiempo que tú tienes destinado para ello, dando el fruto correcto al 30, al 60, al 100 por uno. Bendito Dios, te damos gracias por esta porción. Disponemos nuestro espíritu, alma y cuerpo para recibir de ti. Ven, Espíritu Santo de Dios. Dígale: ven, Espíritu Santo de Dios, y haz morada en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. En el capítulo 14 de Mateo, mis amados hermanos, es en el único evangelio en el que se menciona el que Pedro haya podido caminar sobre el agua. En los otros evangelios se menciona que Jesús caminó sobre el agua, pero no se menciona lo que hizo Pedro junto al maestro. Es nada más en Mateo donde se menciona esa porción. Si usted revisa en su Biblia, ahí donde está el título, vienen dos referencias, una en Marcos y otra en Juan. Pero si usted lee en Marcos y en Juan, no se va a hablar acerca de cómo Pedro caminó sobre las aguas. Nada más se menciona a Jesucristo. Ahora, yo no sé, simplemente digo yo, ¿se le pasaría a los otros apóstoles? Yo creo que no. Yo creo que no se les pasó. Pero tal vez lo omitieron. Digo, tal vez lo omitieron. Es una forma de pensar, porque a mí me extrañaba que en las porciones que le menciono, en los otros evangelios, no se habla de cómo Pedro caminó sobre las aguas, más que por Mateo. Y yo supongo, recuerde, supongo que tal vez lo omitieron porque el caminar con el maestro no es cualquier cosa. El nivel de fe que necesitó Pedro para caminar junto al maestro no es cualquier cosa. Y tal vez de los 12 discípulos que estaban en la barca temerosos, viendo fantasmas, yo creo que muchos de ellos, cuando les cayó el 20 de lo que habían sucedido, añoraron haber sido: manda que yo vaya a ti. Pero solamente había que uno. Y usted puede decir: Pedro tiene muchos rasgos, diga rasgos, del ser humano. Menciona ahí la escritura que era un hombre del vulgo, un pescador, arrebatado, etcétera. Tiene ciertos síntomas que a lo mejor muchos de nosotros los tenemos, e inclusive nos podemos hacer una comparativa, ¿verdad? Yo soy como Pedro en este aspecto, en este otro, ¿sí? Y luego tal vez vemos a otro hombre de la fe y también le sacamos algún rasgo. No, yo soy como Job, que cuando me vienen las broncas, Dios da, Dios quita. Y me aguanto ahí todo lleno de picazón. Me aguanto. ¿Será que haya uno como Job? Yo soy como Jonás. Me dicen camina para allá y yo camino para acá. Y hasta que no me trago un pez y va y me escupe, entiendo lo que tengo que hacer.
¿Sí? ¿Hay alguien aquí? Todos mis amados hermanos tenemos síntomas, tenemos rasgos, tenemos algo que tiene que ser tratado por Dios a través de su Espíritu en nuestra vida. Todos mis amados hermanos. El apóstol Pablo, en alguna de sus cartas menciona: yo estoy aquí, y él se veía parado en un trayecto y decía: yo me extiendo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Digo, y todo lo que he sido, perseguidor de la iglesia, judío más de los judíos, fariseo más que fariseo, romano, era todo ese hombre, tenía todos los títulos, era de billetes, provenía de una familia de alcurnia, tenía poder, porque dice que él traía las cartas para llevar a cabo aprender a la iglesia, aprender a los seguidores de Jesucristo. Dice que él respiraba amenazas contra su iglesia, pero viéndose él transformado por la misma presencia de Jesús, dice: soy el más pequeño de todos los apóstoles, soy un siervo inútil, porque hago solamente lo que tengo que hacer, y cuando yo hago solamente lo que tengo que hacer, inútil soy. Y él se veía en medio de un trayecto. He sido todo esto, pero todo esto que he sido lo tengo por menosprecio, y me extiendo a la meta. Ya no volteo yo hacia atrás, sino me dirijo hacia la meta. ¿Cuál era esa meta? Era el propósito que Dios tenía específicamente para la vida de Pablo. Y usted y yo, mi amado hermano, tenemos un propósito definido, un propósito que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. La responsabilidad de nosotros es conocer ese propósito, dejarnos guiar a través de ese propósito por medio del Espíritu Santo, y no permitir, escuche, no permitir que lo que hemos sido, que lo que creemos ser, nos impida extendernos hacia el propósito que es en Cristo Jesús. ¿Lo cree? Denle un fuerte aplauso a Dios. Dígale al que está a su lado: hay un propósito en ti. Dile al que está a tu otro lado: hay un propósito de Dios en ti. En el capítulo 14 menciona, verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él. O sea, adelántense. Fíjese bien el contexto. Anteriormente a esa lectura, usted la puede hacer en casa, está la alimentación de los 5,000. Acababa de ocurrir un milagro: la multiplicación de los panes y de los peces, dándole de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso lo dice la Escritura. Amén. Acababa de ocurrir ese milagro delante de los apóstoles. Los apóstoles dijeron: pues aquí hay un niño, hay un muchachito que únicamente trae estos panecitos y 2 pececillos. Manda a toda esta gente que te sigue, mándala, despáchala, que vaya a las provincias cercanas y que compren
algo y que se alimenten, porque nosotros ni con 200 denarios podremos saciar a tanta multitud. Y Jesús, ¿qué cree que hizo? Jesús conocía el propósito de él. Jesús conocía todo lo que estaba escrito de él. Jesús sabía qué podía hacer. Y él hacía la voluntad ¿de quién? De su Padre. Él hacía la voluntad de Dios. Ahora nosotros, ¿qué voluntad estamos siguiendo, mis amados hermanos? ¿Qué voluntad es la que me está guiando hacia mi propósito? ¿Es mi propia voluntad? ¿Es la voluntad del trabajo del jefe en el que estoy? ¿Es la voluntad de quién? No me diga nada. Sigamos leyendo. Mire, verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Quién? Jesucristo. Había dicho a sus discípulos: adelántense, súbanse a la barca, vayan a la otra orilla y yo los alcanzo. Yo despediré a toda la multitud. Y se puso porque llegaban: ay, Señor, maestro, tengo esta necesidad, mi hijo, mi esto, mi aquello. Y todo mundo quería ser ministrado por el maestro. Entonces él, sabiendo que lo iban a tardar, él le dijo a sus discípulos: váyanse ustedes por delante, mientras yo acabo aquí con las necesidades de él. Porque Jesucristo era movido a misericordia cada vez que veía a su pueblo, cada vez que se acercaba a una persona, él se movía a misericordia para ver las necesidades y suplir esas necesidades. Ese era nuestro maestro, era el amor eterno de Dios en él. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, los discípulos arriba de ellas, pero empezó un viento contrario que remaban dos y se hacían para atrás 3 o 4. Y volvían a remar otros 2 o 3 y el viento los aventaba otra vez para atrás. O sea, no avanzaban, diga, no avanzaban. ¿Cuántas veces tú y yo vemos circunstancias que vienen a nuestra vida, situaciones que nos aquejan, dificultades en el trabajo, dificultades en la familia, dificultades a donde vayamos? A donde vayamos. Usted no puede decir: yo ya me voy a cambiar de trabajo porque aquí puras broncas, pensando que al otro trabajo no las va a ver. Usted no puede decir: yo ya mejor voy a dejar a mi esposo o a mi esposa porque estas puras broncas me trae. No le entra nada, es una cabeza hueca, es una cabeza dura. Mejor, Señor, o te la llevas o te la mando, o ya definitivamente, ¿sabes qué? Hay que se quede sola, yo me busco otra, me busco otro, pensando que va a mejorar su situación. Y cuando usted llega con otra persona, cuando usted llega con otro trabajo, cuando usted llega a otra iglesia, se va a dar cuenta que las mismas broncas que tenía allá, las tiene aquí. Que las mismas broncas que tenía con su esposo o con su esposa, ahora las tiene con otra persona que ni conoce. A la otra de perdido ya la conocía, pero a esta, como no la conoce, va a empezar a batallar para conocerla. Va a empezar de cero. ¿Qué hizo? El viento contrario lo hizo retroceder después de que usted avanzó. Vino la tempestad y lo hizo retroceder. Y usted otra vez
con su nueva ideología, con su nuevo matrimonio, con su nuevo trabajo, con su nueva congregación, con su nueva circunstancia que usted esté viviendo. Y usted sigue remando. Pero las circunstancias adversas lo impulsan hacia atrás. Eso era lo que pasaba en esta porción de la Escritura. Ellos estaban solos en la barca. ¿Qué les faltaba? Jesucristo. Jesucristo no estaba con ellos. Jesucristo les había dicho: vayan, adelántense. Ahora yo le pregunto, ¿será que el maestro se le fueron las cabras al maestro? De decir, no, pues ahorita llegan para allá, ahorita los alcanzo. Es Dios, mis amados hermanos. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, conocía a sus discípulos y sabía que iba a venir un viento, una tempestad, un oleaje contrario que les impediría avanzar a causa de que Él los había dejado un momento. Un momento, mis amados hermanos, en nuestra vida, un momento, y no avanzamos sin la presencia de Dios. ¿Hay alguien aquí? Un momento sin la presencia de Dios, sin el Espíritu de Dios en nosotros. Un momento y nos estancamos. Y no solamente nos estancamos, retrocedemos. El propósito de los apóstoles era llegar al siguiente lugar para ministrar a la siguiente provincia junto al maestro y seguir aprendiendo de él. Pero ¿sabe qué pasó? Nada. A la primer soplido del viento vino el estancamiento, vino el retroceso, y estaban ahí en medio de ese lugar, en medio de esas aguas, sin avanzar para adelante ni para atrás. Y yo creo que Jesús los vio desde que estaba orando en ese monte. Allá están. Y no avanzan. Es más, creo que van para atrás. ¿Vendrán por mí otra vez o qué? Y decidió ir por ellos. Llegó a la playa, pisó el agua y no se hundió. Empezaron las olas a sentirse y el maestro empezó a caminar sobre ellas sin hundirse. Y apresuró sus pasos porque aquellos ya estaban. Vamos a leer. ¿En qué estamos? 14, 20, ¿qué? Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Así que imagínense a los 12 discípulos agarrados del marco de la barca. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pedaleale! Marcos, Pedro, Mateo, tú también. ¿Y tú qué, Lucas? Nomás dando. Y todos. Hermano, perdóneme, pero yo cuando leo la Biblia, yo me meto así, mire, me echo un clavadote y empiezo a vivir la escena. Empiezo a vivir y yo me imagino estando ahí en la barca y cada vez que subía, oiga, si se ha subido ahí a ese jueguito de la rueda de la fortuna, cuando usted sube y luego se le baja y luego se vuelve a subir
¿Quién de ustedes se ha paseado con marea en el mar? Aleluya, que siente que y luego de repente para acá y todavía no se compone cuando ya está otra vez acá. Y ay, Dios mío. Y de pilón rémele, porque si no se hunde. ¿Entiende eso? Ahora imagínese usted en el barquito ese de la Alameda, ¿no? Que cuando sube y cuando baja y cuando sube, imagínese eso mismo. Ay, con Pablo, digo, no, con Mateo, con Lucas, con Marcos, con todos los que estaban ahí, el Juanito, el más chico. Ay, ¿dónde está el maestro para? ¿Sí entiende? Oiga, así estaban. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Así que si el mar estaba picado por el viento, pues imagínense, de repente Jesús subía y bajaba las olas, pero él caminando, saliva, yo creo. Oiga, quitado de la pena, a tal grado que cuando, fíjese lo que pasó, y los discípulos en 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. O sea, están ahí queriendo avanzar, queriendo remar, y luego de repente ven una figura caminando hacia ellos, y que el agua subía y bajaba, y de repente lo veían y de repente no, y se les aparecía y se les desaparecía. Mamá, Teo. ¿Qué? Mamá, Marcos, Lulú, Lucas. A lo mejor yo veo mucho Netflix, hermano. Denle un fuerte aplauso a Dios para esto. Y estaban ahí los 12, ¿no? Y empezaron a ver la figura de Jesús, que no sabían que era Jesús. Porque a Jesús, dice, al rato nos alcanza, pero no sabían ni cómo. Él va a rodear, va a tomar otra barca, pero caray, viene caminando. Se les dio miedo. Vieron un fantasma, lo confundieron con un fantasma. Se turbaron en su mente, no hallaban qué decir, ni qué pensar, ni qué hacer. Nada. Jesucristo, viéndoles, se dirigió hacia ellos, pues, y dice el verso 26, diciendo los discípulos cuando lo vieron, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¡Un fantasma! ¡Ay! Rémale más fuerte que nos alcanza, viene para acá. En el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y la escritura, cuando dice yo soy, cuando nosotros en el español estamos soy yo, ¿verdad? Pero la escritura aquí, cuando Jesús dice yo soy, está diciendo tu Dios ha llegado. El gran yo soy, el que habló Moisés a Faraón, el principio y el fin, el alfa y el omega. Él les estaba diciendo y dándoles la revelación. Yo soy el que soy.
Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy tu salvación. Yo soy el que hace que tus problemas dejen de existir. No temas. Estaba solo en la barca. Estaban ellos solos. Aunque eran muchos, ellos se sentían solos, tenían miedo, tenían una mentalidad de que estaban perdidos. Ya estamos viendo hasta fantasmas. Estaban temblando de miedo, su corazón estaba turbada, su mente, no podían pensar. Una persona que está turbada en su mente no piensa correctamente, no sabe qué hacer, cómo actuar, qué hacer en los casos de emergencia. Oiga, una persona que se está ahogando, llega alguien a quererla sacar y hunde a la persona que va en su auxilio. Porque no piensa, simplemente se quiere asir de algo. Está turbada en su mente y cuando ve una mano, de ahí se quiere agarrar y no deja que el otro nade por él. Y terminan hundiéndose los dos. Por eso, cuando alguien va a salvar a alguien, ¿qué recomiendan? Una guajolotera. Lo noquean. Se van acercando y antes de que usted diga auxilio, le pegan para que usted reaccione. Estaban en ese punto los discípulos, en un punto en el que ellos no sabían, no comprendían lo que estaba sucediendo, estaban temerosos, estaban llenos de miedo en medio de una tormenta. En el 27 dice: enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo. Y tal vez tú y yo hemos estado en situaciones hoy en día. Escucha, iglesia, hemos estado en situaciones que nos han frenado dentro del propósito. Hemos visto tormentas y dices: ya estuvo. Ya, este trabajo no es para mí. Ya estuvo. Pensando que un nuevo trabajo, un nuevo matrimonio, una nueva iglesia, lo que te esté pasando, cambiando. Dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero de todas ellas, ¿qué? Jehová te va a librar. Así que a donde vayas, la garantía es que va a haber aflicciones. Eso está garantizado. A donde vayas, en tu matrimonio, con tus hijos, a donde vayas. Aunque dejes a tus hijos y agarres a los nuevos, ya hechos, no importa. Aflicciones va a haber ahí. Aflicciones va a haber. Vas a tener circunstancias a las cuales te vas a tener que enfrentar día a día. ¿Y sabes qué? Van a venir a tu mente las aflicciones que también dejaste atrás. Si dejaste a tu familia por una nueva, las aflicciones de tu familia te van a seguir siguiendo. De tu ex te van a seguir siguiendo. Los problemas de tus hijos te van a seguir siguiendo. Más aparte los que ya agarraste nuevos. Entonces, aflicciones va a haber. Aunque no las busques, van a venir los problemas. Las circunstancias van a venir. Va a empezar a soplar el viento contrario. Y tú vas en tu propósito, vas en tu barca, pero te ves perdido. Y es cuando entonces llega Jesucristo a ti. Cuando tú te sientes solo, cuando tú te sientes que ya no, ahí llega Jesús y te dice: ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Y esa palabra de ten ánimo, yo creo que fue la misma que sintió Josué cuando inicia ese libro. Hey, Josué, ¿qué tienes? Estás chillando también tú. ¿Qué te pasa? Levántate. O sea, levántate, ten ánimo, ten ánimo.
O sea, Jesús los vio y les dijo: tengan ánimo, agarra los remos. ¿Cuál es tu destino? Sigue remando. Da esa milla extra. Ya no hay fuerza. Saca el último aliento de ti. Sigue, ten ánimo, te dice el Señor, iglesia. ¿Habrá alguien aquí? Hoy el Señor te dice: ten ánimo. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo voy delante de ti como poderoso guerrero. Yo voy allanando tus caminos por donde tú vas. Dice, fíjese bien lo que pasó: ten ánimo, yo soy, no temas, yo estoy contigo. El verdadero amor echa fuera todo temor. Pero ahí los apóstoles, los discípulos, no se acordaban de ese amor. Estaban temerosos, estaban confundidos, estaban temerosos. Entonces fue ahí cuando Pedro reacciona y dice: Señor, si eres tú. O sea, todavía no estaba convencido, pero dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Manda que yo vaya a ti, Señor. A nadie se le ocurrió, pero a Pedro se le ocurrió. Al arrebatadote, al mocha orejas, al que lo niega, al que le quiere hacer la barba. Tantas cosas que hay de Pedro aquí. Pero sabe que una decisión, un mérito, es de que ese arrebatamiento de parte de Pedro en su vida marcó la diferencia. De todos los 12 que estaban ahí, hubo uno que dijo: yo. 12 le seguían, pero uno decidió salir al encuentro. Manda que yo vaya a ti. ¿Qué cree que le dijo Jesús? Cállese. No, le dijo: ven. Así te dice el Señor hoy: ven. No te quedes ahí en tu circunstancia. No te quedes temeroso junto a los demás. Ven, ven. Sal de esa circunstancia, sal de ese temor, sal de tus miedos. Porque ¿quién antes había caminado sobre el agua? ¿Quién de ellos? Nadie. No habían visto ni al maestro hacerlo. Por eso veían fantasmas. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios. Pedro tomó la decisión. ¿Y tú y yo? Tenemos que tomar decisiones si seguimos con los miedos, si seguimos en el problema, si seguimos en la circunstancia que nos está afectando, o decidimos hacerle caso a Jesús cuando Él viene a nuestras vidas y decimos: me sigo hacia adelante, prosigo hacia la meta. ¿Quién es la meta? Jesucristo es la meta. Es el supremo llamamiento que tenemos: hacer conforme al varón perfecto. Pedro decidió tomar esa decisión y salió en pos de su meta. Su meta era Jesús. Pero fíjese lo que pasó. Pero al ver el fuerte viento, una vez que iba caminando Pedro por las aguas hacia Jesús, tuvo miedo. Ese miedo que ya había dejado en la barca le volvió. Se desenfocó
y se comenzó a hundir. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y Jesucristo fue: ay, Pedro. Y lo asió de la mano y lo unió a él. A veces las circunstancias, mis amados hermanos, vamos a salir de ellas, pero si titubeamos, vamos a volver al mismo sitio en el que estábamos. Si se fija, venían los discípulos queriendo avanzar contra un viento contrario en el cual los hacía retroceder. Y cuando Jesús le dijo: ven, a Pedro, y Pedro caminó sobre el agua y él empezó a caminar, salió de esa situación, pero empezó a enfrentar nuevamente la adversidad. Volvió a ver el viento, volvió a tener miedo, aún delante de su maestro. ¿Qué le respondió Jesús cuando lo vio? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y tal vez nosotros vamos a entender, mis amados hermanos, que cuando no hay fe, hay duda. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué cuando vemos las circunstancias que están contra nosotros, no sacamos esa fe que ya no sabemos, la que agrada a Dios? ¿Por qué dejamos que nos dé miedo y volvemos al mismo pozote donde nos acababan de sacar? A Pedro lo acababa de sacar de sus circunstancias. A Pedro lo asió de su mano para que no se ahogara. Y aún ahí le dijo: hombre de poca fe. O sea, le dijo: ya me desagradaste. ¿Cuántas veces nosotros vamos a poder, estoy concluyendo, mis amados hermanos, cuántas veces vamos a atravesar nosotros tempestades, vientos contrarios, situaciones, amados hermanos? Capítulos atrás, en otra barca, Jesús iba dormido y estaban siendo azotados y todos iban igual de temerosos, llevando a Jesús al lado. Jesús dormido, iba roncando bien a gusto. Yo me lo imagino ahí en la barca y Jesucristo. Así veo yo el Netflix. Oiga, y todos temerosos. Y cuando lo despiertan: Señor, que nos hundimos, ayúdanos, Señor. Los 12 que le acompañaban. Dice: ay, para eso me despiertan. Ya curé a tantos cojos, tantos ciegos, ya oré por ustedes, ya con este vientecillo. A ver, estate en paz. Sé quieto. Y el viento, el agua, y todos así: ¿quién es este que hasta las condiciones del clima, que hasta el viento y el mar le hacen caso? Y luego volvemos a la palabra en la que estamos. Y viéndose en medio del agua, habiéndoles enseñado que tenían potestad sobre todo, vieron las circunstancias, vieron nuevamente el viento
y dijeron: Señor, sálvame. Así somos, mis amados hermanos. Estamos llamados a trascender por las tempestades, a ver esas tempestades y dominarnos sobre las tempestades para salir adelante. Tener ánimo, levántate, ten ánimo, yo estoy contigo. No tengas miedo, yo estoy contigo. Ellos ya lo habían vivido y no recordaron ese día lo que había acontecido en la tormenta anterior. Y el que trató se hundió. Hombre de poca fe, le llamó Jesús. Y a veces nos dice la palabra y no la sabemos. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa tempestad: trasládate de aquí para allá, y ésta lo hará. Pero dejamos que las tempestades, dejamos que los problemas, dejamos que las broncas matrimoniales, que las broncas en el trabajo, que las broncas en la iglesia, que las broncas aquí, que las broncas allá, que las broncas acullá. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé. Te voy a aclarar una cosa. La palabra de Dios dice que ninguna palabra que está aquí escrita es de interpretación personal. Lo que para mí Dios me revela es la misma porción que a ti te puede revelar, igual o mayormente. Igual o mayormente. Es para todos. Es para todos, es para mí. Dile al que está a tu lado: es para ti también. Esto no es personal, es para todos. Para mí primeramente. Para mí primeramente. Nuestra guerra no es entre nosotros, mis hermanos. Nuestra guerra es contra huestes, principados, potestades. Y esa guerra es de Dios. Y si Dios ya nos dio la victoria, ¿por qué temes? ¿Por qué te dejas abatir, iglesia, por un viento? ¿Por qué te dejas abatir por una circunstancia? Una fe pequeña. Una fe pequeña es lo que necesita Dios en nosotros. Una fe insignificante como la de un grano de mostaza es la que necesita Dios para que salgas de tus circunstancias, de tus vientos, de tus tormentas, de tus pensamientos, de tus ataques. Y sabes que muchas veces vas a ver las señales de tu salvación y vas a decir: es un fantasma, porque tu fe está menguada. Tú vas a ver la mano de Dios auxiliándote y vas a ver un fantasma y vas a decir: un fantasma, eso no es de Dios. Pero lo que nos falta, mi amada iglesia, lo que nos falta a todos nosotros, mi amada iglesia,
semilla de mostaza en nuestro corazón. Es la fe suficiente, mi amada iglesia, para no permitir que esas adversidades te tumben, te hundan y te hagan desenfocarte de tu propósito, de tu meta. Una semilla de mostaza. Esa es la fe que Dios necesita en nosotros. Esa es la fe que va a hacer que cumplamos el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Ponte de pie. Ponte de pie. A ti que vives y reinas por los siglos, sea toda la gloria